Listo, ya. Estamos grabando, listo. Entonces, ok, listo. Entonces acá terminamos encontrando las deformaciones en los extremos y bueno, pues con eso ya cumplimos con lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Determinar las deformaciones en el punto A y las deformaciones en el punto B. Sin embargo, pues vuelvo y lo recalco que es importante conocer cuáles son las restricciones que se generan en cada uno de los tipos de apoyo, pues para yo poder resolver diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Yo posiblemente puedo haber puesto acá, o en alguno de estos extremos tal vez, algún tipo de apoyo empotrado, un empotramiento, y le hubiera pedido a ustedes que determinaran las deformaciones en el otro extremo. Entonces ustedes podrían haber dicho que las deformaciones en este extremo son 0 y pues que esto va a ser una línea recta y después va a empezar a descender. También puedo haberse presentado ese caso, ¿no? Sí, sí. Es más, creo que me lo voy a inventar, porque está muy chévere. Listo. Pero entonces les comentaba hace poco que pues esta ecuación solamente funciona para elementos que sufren cargas axiales, ¿sí? Pero que esas cargas axiales no necesariamente tienen que estar aplicadas a los extremos de los elementos, también pueden estar aplicadas en alguna parte intermedia en esa longitud de la barra. Sin embargo, pues la solución no es diferente, sigue siendo exactamente la misma, pero pues es un poco más extensa la solución, porque ahora, como la fuerza no se encuentra en un extremo, ¿sí? Sino que de pronto se encuentra en alguna zona intermedia, eventualmente a mí no me interesa la carga externa para encontrar las deformaciones, porque quien produce la deformación es la fuerza interna, ¿sí? Que es la reacción que produce esa carga aplicada sobre el elemento. Por tanto, voy a tener que encontrar esas fuerzas internas en las barras. Y la única manera de encontrar esa fuerza interna en las barras, pues es haciendo lo que a ustedes les gusta, que es genero un corte en este punto, ¿sí? Hago un diagrama de cuerpo libre del elemento, genero el corte en ese punto, hago un diagrama de cuerpo libre del elemento y encuentro la fuerza interna, donde esa fuerza interna bien puede ser de tensión como puede ser de compresión. De tal manera que cuando yo sume las deformaciones en cada uno de los segmentos de las barras, pues me va a dar la deformación total en la barra. ¿Sí? Entonces, pues digamos que en este segmento de la barra CD voy a tener una deformación CD. En este caso va a ser una deformación hacia dentro. Una deformación, sí, atención. Entonces esta deformación la reacción interna va a ser positiva. Cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre ahora de este segundo corte, ¿sí? Entonces lo que va a tener es una barra que va a ser mucho más extensa. Aquí en ese extremo va a tener la carga P sub 0. En un punto intermedio va a tener hacia abajo la carga P sub C. Y pues eventualmente aquí en el extremo donde está el corte, pues tengo la reacción que va en el sentido opuesto para que genere el equilibrio. Y pues voy a terminar diciendo que esta carga P pues sigue siendo una carga de tensión, ¿no? O sea, es una carga positiva, entonces la deformación en este punto pues es una deformación positiva, que sería la deformación BC. Sigue siendo positiva. Pero cuando llego al último corte, pues pasaría lo contrario, puede que pase lo contrario, porque miren que hay una carga que está dirigida en el sentido contrario. Entonces, hago este corte aquí, ¿sí? Ese es mi corte 3. Entonces, vuelvo y hago un diagrama de cuerpo libre. Ahora la barra se vuelve un poco más extensa y dibujo todas las cargas que hay hasta ese punto. Entonces, tengo P sub 0, por acá en algún punto tengo P sub C, ¿sí? Y por acá en algún punto más arriba, pues tengo la carga P sub B. Y ahora aquí pues está el corte y aquí pues yo dibujo la carga
que se genera la reacción interna en ese punto de la barra. Haciendo la sumatoria de las tres, pues eventualmente pues tengo que verificar cuál de las tres es mayor, porque puede ser que P sub B sea mayor que la sumatoria de estas dos, y por tanto esta reacción no sea una carga de tensión, sino una carga de compresión. Entonces, si es una carga de compresión, pues la deformación va a ser negativa, porque va a recoger la barra, no la va a estirar. Entonces, eso sería la deformación A sub B, podría ser negativa. Ahora, la deformación total, la deformación total de la barra va a ser la sumatoria de cada una de las deformaciones de cada segmento. Entonces va a ser la deformación CD más la deformación BC más la deformación AB. Pero fíjense que estas dos son positivas, se suman, pero como esta negativa, que es de compresión, pues entonces se restan y de esa manera pues yo encuentro la deformación total en la barra producto de las cargas externas. Por tanto, podemos resumir la ecuación anterior como la siguiente. Bueno, aquí les puse el subíndice ahí, pero no le puse la suma, el símbolo de sumatorio. Aquí lo puse. Entonces aquí estamos haciendo lo que les comentaba. Entonces miren que para cada segmento, pues yo determino su deformación. Entonces segmento 1, segmento 2, segmento 3. Entonces por eso le puse 1. Entonces este es deformación 1, deformación 2, deformación 3. Tengo estas tres ecuaciones y la deformación total pues es la sumatoria de cada una de esas deformaciones, donde dijimos que esta puede ser positiva y esta pues habría que mirar si la carga que está en ese punto pues genera una reacción positiva, una reacción de tensión o una deformación de compresión. ¿Listo? Entonces sería la sumatoria desde I hasta N, porque pueden haber muchas cargas axiales aplicadas sobre la longitud del elemento, y encuentro la deformación total. Entonces apliquemos este concepto. Entonces vamos a mirar acá que tenemos, si tengo la imagen, sí, ahí está. Entonces vemos lo siguiente, que tenemos dos barras cilíndricas, ¿listo? Y que esas dos barras cilíndricas se unen en el punto B. Entonces se dan cuenta que vamos a unir dos barras, y esa unión de las dos barras se hace a través de una soldadura en los extremos. Y aparte, pues estas barras las sometemos a unas fuerzas de compresión o de tensión de 20 y 30 kilonewton. Y nos dicen también pues, de que esas barritas que estamos uniendo a través de la soldadura pues son barras circulares porque tienen diámetros de 40 milímetros y de 60 milímetros. Y aparte, pues nos dicen también que esas barras son de materiales distintos porque nos dan diferentes módulos de elasticidad. Miren que para la barra superior es 200 y para la barra inferior son 105 gigapascales. Ahora, si tenemos ese sistema, ¿sí? Esas dos barritas con esas propiedades aplicadas, esas cargas, les dicen, bueno, si tienen todo esto, por favor determine la deflexión en el punto B. O sea, ¿cuál es la deformación que se produce en esa barra en el punto B? No nos están preguntando la total, simplemente cuál es la deformación en un solo punto, en un punto. Listo, la deformación en el punto B. Ok, entonces aquí yo siempre escribo esto acá. Dice fundamentación. Dice la deflexión total del sistema es la suma de las deflexiones en cada sección. Para este caso se plantea equilibrio, ¿sí? Que es hacer los cortes en las barras, y se calcula la fuerza actuante. La fuerza actuante es la reacción que genera el equilibrio en ese corte, y la deflexión del punto B equivale a lo que se deflecta la porción de ese segmento BC. ¿Sí? O sea, no estamos calculando la deflexión total, sino la deflexión del segmento del segmento BC. Ya vamos a mirar la imagen para entender un poco más. Listo. Entonces, vean aquí tenemos estas barritas, ¿sí? Una barra, entonces tenemos la barra AB, que es la barra de diámetro pequeño, y tenemos la barra BC. Ahora no. Estas barras se encuentran sometidas a una carga de 20 y a una carga de 30, 20 en el punto A y 30 en el punto B. Ahora dice que producto de estas cargas, ¿cuál será la deformación que se genera en este punto? Este es el punto B, miren, este es el punto B. Entonces, obviamente, pues lo que deberíamos esperar todos es que este punto descienda, ¿sí? Ahora este punto, esta línea horizontal, pase a estar
sobre este punto, porque el elemento se va a recoger. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se recogió este segmento de la barra? O sea, ¿cuál es esa deformación? Bueno, para hacerlo, pues lo resolvemos a partir de el equilibrio de fuerzas. Entonces, mira, hacemos un primer corte. Entonces, hacemos un corte aquí, tenemos un corte 1, ¿cierto? Entonces, tomamos la parte superior porque es la que nos permite encontrar el equilibrio en el cuerpo mucho más fácil que tomar la parte inferior, ¿no? Listo, entonces tenemos 20 kilonewtons bajando y por tanto, pues deberían haber también 20 kilonewtons subiendo. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, ese segmento de la barra se encuentra sometido a una compresión. Se encuentra sometido a una compresión. ¿Sí? Por tanto, la elongación que se produce en este punto es una elongación negativa que me indica que la barra se está recogiendo. Si la elongación me diera positiva, me está indicando que la barra se está alargando. Y hago exactamente lo mismo para el segundo segmento. Entonces hago ahora un corte por acá, el segundo corte, y eso es lo que yo tengo en este diagrama. Entonces entra la carga de 20, la carga de 30 y pues aquí la reacción es una carga de 50 que va dirigida hacia arriba. Por tanto, fíjense que este segmento BC, bueno, este segmento de barra también se encuentra sometido a una carga de compresión. Por tanto, la deformación es negativa. Y pues eso me está indicando que esa barra, este segmento de la barra se está recogiendo. Ahora, si yo tengo estas cargas, estas reacciones que son de 20-50, pues va a ser mucho más sencillo. Ok, es que aquí no los puse. Que normalmente esto lo resuelvo en el tablero. Bueno. Entonces aquí reemplazamos todo. Entonces vamos allá a las deformaciones. ¿Cómo hacemos esas deformaciones? Pues para el segmento BC, o el segmento, la deformación en el punto B va a ser igual a la carga de 50, ¿sí? Que es esta carga, multiplicada por la longitud del elemento. ¿Cuál es la longitud del elemento? 400 milímetros. Entonces esto va por 400 milímetros dividido sobre el área de la sección transversal. Entonces el área de la sección transversal va a ser pi por diámetro al cuadrado y todo esto dividido entre 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el diámetro? 60 milímetros. Entonces, esta área la pongo aquí en la parte inferior. Y aparte, el módulo de elasticidad también me lo dan, que serían 105 gigapascales. 105 gigapascales. Entonces, 105 gigapascales serían 105.000 megapascales. Y 105.000 megapascales serían 105.000 newtons sobre milímetro cuadrado. Entonces, en la parte superior que tenemos 50, que están en kilonewton, tocaría pasarlo a kilonewton a newton. Pues para que tengamos las mismas unidades. Entonces, 105.000. Si yo hago todo eso, 1, 2, 3 por 400 dividido entre 1, 2, 3, multipliquemos esto por pi por 400, no, por 600, que es 60, que es el diámetro, cuadrado sobre 4. Pues me da una deformación de 0.067, ahí lo pueden hacer ustedes en su calculadora. ¿Sí? Entonces, esa deformación, pues esa es la que tengo acá, 0.067. ¿Sí? Entonces quedaría 50.000 newtons multiplicado por la longitud del segmento de la barra, que son 400 milímetros. Y eso lo vas a dividir entre 105.000 newton milímetro cuadrado, que es lo mismo que un megapascal, multiplicado por el área de la sección transversal de la barra, que esa área pues la determino así, con pi diámetro al cuadrado, sabiendo que el diámetro de la barra inferior son 60 milímetros, y eso pues me da una deformación de 0.067 milímetros. ¿Listo? Y ahí de esa manera pues encuentro la deformación en ese punto. Entonces ahí no es más. Y pues si yo quisiera encontrar también la deformación en el punto A, pues hago exactamente lo mismo, pero que ahora cambio el diámetro y cambio el módulo de elasticidad. Y el segmento. Y la carga, no, dice tengo que cambiar todo. Entonces, pero aplico la misma ecuación para el segmento A y entonces obtengo esta deformación. Y la deformación total, o lo que se recoge toda la barra,
¿sí? Toda esta barra pues se recoge, tienen esta longitud L total, pero como se aplica esa carga, pues ahora resulta que ese elemento se recogió una longitud total L, y esa longitud total L que se recoge, pues es esa deformación que estamos calculando, deformación total, es lo que se recogió. Y miren que aquí ya nos está dando la sumatoria, que es 0.091 milímetros. Listo. Ok. Entonces este sí les toca a ustedes. Dice que la barra, tenemos una barra y está sometida a una fuerza de 10 kilonewton en sus extremos. Y que esa barra está compuesta por 3 longitudes, que son las que mostramos, ahorita vamos a mirar en la imagen. Y nos dicen que debemos encontrar el diámetro máximo. ¿Cuál es el diámetro máximo que puede tener el cilindro interno de la figura sin que sobrepase una deformación longitudinal de 35 milímetros? Ahora le damos acá el tema de la fundamentación. Entonces nos dice que la deformación máxima permisible debe igualarse pues a las deformaciones parciales. Es decir, que si tenemos tres segmentos, pues vamos a tener tres deformaciones. El segmento 1 más la deformación del segmento 2 más la deformación del segmento 3. Pero también nos dicen que la sumatoria de esas tres deformaciones no pueden ser mayores a 35 milímetros, que sería la total. O sea que todo esto, lo máximo que puede darnos son 35 milímetros. ¿Listo? Dice que la única incógnita en esta ecuación, pues es el diámetro. Sí, sí, porque nos están dando, porque acordémonos cómo es la ecuación. La ecuación es P, cambiamos el color. La ecuación, ¿cómo es? La ecuación es P por L dividido entre A por E. Entonces, lo más común es que las cargas nos están dando la longitud, la barra, nos deberían dar el módulo de elasticidad y por tanto lo único que queda incógnita pues es el área. Y dentro del área lo único que queda incógnita es el diámetro. Y ahí simplemente despejo cuál es el diámetro máximo. Y entonces aquí está la imagen. Entonces tenemos en el extremo una carga de 100 kilonewton que está comprimiendo la barra. Nos dan las longitudes de los segmentos. Dice 0.375, 0.225, 0.5, pero mire que está multiplicado por L. ¿Cuánto vale L? 1.5, es decir que todo esto de aquí hasta acá, todo esto mide 1,5 metros. Pero que este segmento L1 es igual a el 37,5% de esa longitud, 0.375 por 1.5, pues es 0,5625. 0.5625 metros. Ahora este segundo segmento es igual al 12,5% de 1,5. De 0.125 por 1,5 nos da 0.1875. De 0.1875. Y por último, pues el 50% de 1,5 pues es 0.75 metros. Y si yo sumo estos tres, pues nos debería dar 1.5. Entonces ya conocemos las longitudes, miren, nos dan diámetro 1, diámetro 2, diámetro 1 es este punto, diámetro 2 es este punto. ¿Qué me están pidiendo? Que ¿cuál es el diámetro 3? ¿Cuál es el diámetro 3? O sea, ¿cuál es este diámetro? Porque hablan del cilindro interno. Hagan de cuenta que esto que estamos viendo acá, este segmento, ¿sí? Es una barra circular que tiene una perforación. Y que por esa barra circular que tiene una perforación, nosotros vamos a poder vamos a poder permitir que a través de esa deformación pueda entrar un cilindro mucho más pequeño. ¿Sí? Si queremos acá, lo dibujamos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es ese diámetro? La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es ese diámetro que debería tener esa perforación para que las deformaciones en el elemento no superen los 35 milímetros? Esa básicamente es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a hacer
Primero, deben encontrar las deformaciones en los segmentos de las barras. Por tanto, pues ustedes tienen que hacer un corte, tienen que hacer 2 cortes y tienen que hacer 3 cortes. Obviamente, pues ustedes mirarán ahí cuál segmento toman del corte que están haciendo, qué segmento toman. Sustituyen los valores, dejan todo en función del diámetro y despejan el diámetro de la parte final. Entonces fíjense que este diámetro de 1, perdón, este diámetro aquí, lo pueden dejar en función del diámetro 1. Porque de aquí hasta acá, esto es diámetro 1. ¿Cierto? Pero este pedacito, este pedazo intermedio, pues es el diámetro que necesitamos. Entonces, pues, ustedes pueden decir que el diámetro 1 menos el diámetro 1 menos d dividido en 2. ¿Listo? Bien. Bueno, no es más. Ahí les dejo a ustedes ese regalito para que lo hagan ahora en la casa. Y mire, aquí pues también les doy las respuestas. Aquí le doy la respuesta pues para que usted verifique que lo que hizo está bien o está mal. ¿Sí? El diámetro, este diámetro acá, el diámetro interior, debe darle a usted 7,6 centímetros. Si no le da 7,6 centímetros es porque algo tienes mal. Entonces ahí tienes que revisar qué fue lo que hiciste. Y de pronto pues algo te quedó mal. Listo. Entonces ya con eso terminamos el tema de barras cargadas axialmente con sección transversal continua. ¿Alguien tiene preguntas? Que el módulo de elasticidad me preguntan por ahí. Mira por acá, a ver. Vamos a mirar, yo no. Sí, mira, ahí está el módulo de elasticidad, pero mira, aquí le dicen que son 5 gigapascales. Listo. Entonces, ¿alguien tiene preguntas respecto al tema o continuamos? Bien, continuamos. Vamos a meter más tema entonces. Como nadie tiene preguntas, pues metamos más tema porque todo el mundo lo tiene. Listo, entonces, hasta ahora simplemente ha sido determinar las deformaciones en elementos con sección transversal continua. Y aparte, pues con cargas concentradas. Pero también puede presentarse casos en el que usted tenga elementos con sección transversal variable, que de color, que son aquellas donde inicia con una sección transversal, pero que en el paso de la longitud, pues la sección transversal se va volviendo mucho más grande, ¿no? Entonces, estos cambios se analizan diferente. Se analizan diferente porque pues tenemos una variación en la sección transversal, pues que no lo podemos, digamos que no lo podemos considerar dentro de una sumatoria general, sino que nos va a tocar hacer una pequeña integral. Vamos a integrar los elementos tramo a tramo. De tal manera que encontremos las deformaciones totales que se presentan en el elemento a partir de la sumatoria de los segmentos que tiene la barra. Entonces la ecuación sigue siendo exactamente la misma, simplemente que ahora le agregamos el símbolo de la integral y podemos tener dos casos. Aquí miremos la imagen. Tenemos dos casos, en esta imagen tenemos dos casos. Uno, el primer caso, pues es donde la sección transversal presenta una variación. Por tanto, si ustedes recordamos la ecuación, que es P por L sobre E por A. Por tanto, al variar la sección transversal estamos variando el área. Por tanto, el área se convierte ahora en una función.
¿En función de qué? En función de X, porque X va a ser la longitud. Listo, esa es la primera. Pero también vemos que también tenemos una carga uniformemente distribuida a través de toda la longitud de la barra. Por tanto, pues ahora la carga P se ha convertido en una carga N que va a estar en función de la longitud. Y L, que normalmente era la longitud completa del elemento, ahora se va a convertir en un delta de X, porque como vamos a estar dentro de una integral, vamos a hacer la sumatoria paso a paso en cada segmento. Y esa integral pues va a ser una integral definida desde el punto que coloquemos como inicio, el 0, hasta la longitud L del segmento. Por tanto, digamos que la deformación total en la barra debería ser igual a la suma, a la integral definida entre 0 y L de la función de la carga que es esta, la función de la carga, ¿sí? Dividida entre el módulo de elasticidad, que sigue siendo, siempre va a ser una constante, aparte dividido entre el área, que también va a estar en función de la variación en la longitud, porque es una área que varía, que cambia su sección transversal cada vez que vas avanzando en el elemento. Y obviamente pues esto integrado con respecto a la variable x, que sería la longitud. Entonces n es la ecuación de la carga aplicada y a es la ecuación del área de la sección transversal. Entonces esta siempre va a ser la ecuación que vamos a aplicar. Ahora, si tenemos diferentes variaciones del área, ¿sí? Podemos arrancar con un área que puede ser así, y después de eso pasamos a un área más pequeña, y después volvemos a un área grande, pues no se le haga extraño que vamos a tener que hacer integrales continuas. Entonces aquí, para el primer punto, haríamos un corte. Bueno, en realidad no haríamos un corte porque vamos a tener que integrar. Bueno, sí, haríamos un corte. Entonces, vamos a enseñar esta parte porque todo el mundo se confunde. Entonces, vamos a llegar aquí al primer punto. Entonces, imagínense que este primer segmento es este. ¿Listo? Entonces, eventualmente la carga externa, pues es esta carga que está uniformemente distribuida sobre el elemento. Si yo hago un corte sobre él, pues yo voy a dejar en un extremo, voy a tomar el lado izquierdo. Primer corte. 1. Eventualmente sobre ese corte, pues quedará la carga repartida sobre su superficie, que son esas flechitas. Y aquí pues tenemos el área inicial o la altura inicial, h inicial. Pero acuérdense que este elemento tiene que equilibrarse con las fuerzas internas. Entonces acá la sumatoria de todos los delta de carga que están circulando a través del elemento deben ser iguales a la carga interna en el sentido opuesto. Pero la carga interna es una carga resultante. Es una carga resultante. La carga interna es una carga resultante. Y esa carga resultante pues resulta siendo la integral de la función de la carga, que es la que estamos incorporando dentro de esta ecuación. Por tanto, esto que tenemos acá, o sea, integrar de 0 a L la carga, me está dando la carga P, que sería la reacción interna en cada segmento. Eso es lo que me está dando, eso es lo que significa esa carga N sub X, que es la integral, sí, es la integral de la carga interna cuando ya hago el corte en un segmento de la barra. Y pues el área de la sección transversal, pues tengo que jugar con la geometría. ¿Listo? Aquí, ok, aquí tengo un ejercicio también. Y nos quedan 7 minutos. Dice que una barra cilíndrica, la figura, la está sometida pues a una fuerza uniforme por metro lineal, W sub 0. Y que esa misma barra pues tiene una longitud de 1,5 metros y un diámetro de 3 centímetros. Y aparte nos dicen también que el material de la barra pues es un aluminio que tiene 70 gigapascales de módulo de elasticidad. Entonces vamos a mirar aquí el ejercicio. Entonces vemos el ejemplo aquí claro, que tenemos una carga uniformemente distribuida, pero la sección transversal permanece constante.
La sección transversal permanece constante. Entonces, si nosotros hacemos un corte en este elemento, ¿sí? Pues aquí va a aparecer una reacción hacia la izquierda, ¿no? Para que equilibre el sistema. Esa reacción a la izquierda, pues es la resultante de la integral de la carga. Entonces, miren, la carga es W sub 0, que es 25x elevado a la 3 cuartos. Si nosotros integramos esta carga, que es la carga externa, pues estamos encontrando la resultante n sub x, donde n sub x pues es la reacción interna que se produce cuando yo hago el corte. Obviamente pues lo estoy integrando de 0 a x porque acuérdense que cuando yo hago los cortes, yo no conozco la distancia, estos son x metros. Estos son x metros, entonces por eso yo no le coloco, la integral no tiene un valor numérico, sino que le doy una variable ahí a la parte superior de la integral. Entonces, de esa manera, pues encontré nx. Ahora la sección transversal es constante. Pues entonces ya no tengo ningún problema porque ya resolví el ejercicio. Que resulta que, nx lo encontramos con la integral anterior. ¿Listo? El módulo de elasticidad es una constante. El módulo de elasticidad es una constante. Y el área, pues como vemos que no hay variación en la sección transversal, el área permanece exactamente igual. El área permanece exactamente igual. Ahora pues todo esto voy a terminar integrándolo. Lo integro nuevamente de 0 hasta x. Lo integro de 0 a x. Y ahí pues encuentro la ecuación que me permite determinar la deformación en el punto de la barra. Listo, 0,32. 400. O sea, ahí hay algo que no me gusta. Listo. No sé, tengo otro por acá. Sí. Bueno, ahí hay más ejercicios. Ahí en las láminas que ustedes tienen, ahí hay más ejercicios. Aquí está el ejercicio este que estamos explicando. Aquí está ahí otro ejercicio para que lo repasen. También está ahí solucionado. Este ejercicio que está acá, el siguiente, pues tiene variación con respecto a la sección transversal. Entonces ahí miramos que vamos a plantear una ecuación que nos permita determinar el área en función de la longitud. ¿Sí? Y lo hacemos utilizando el diámetro. Y después simplemente reemplazamos todo en la ecuación y obtenemos pues la solución del sistema. Ya sé que lo que está aquí, aquí es que aquí había algo mal. Perdón, muchachos. Aquí es que aquí esta ecuación no va. Ahorita que nosotros ya integramos, se está presentando algo, que es que lo único que está variando la longitud es la carga. ¿Sí? Lo único que está variando la longitud es la carga, por tanto, el área resulta siendo una constante. Entonces, como solamente lo único que se va a integrar es la carga, pues ya la integramos. Aquí ya la integramos. Entonces, la resultante de la carga es esta. O sea, esto es nx. Por tanto, si yo voy a la siguiente lámina, aquí, la siguiente lámina, pues vemos que yo hice, aquí está expresada una integral más. No, aquí ya no va más integrales. Esto está mal. Yo no sé por qué no borré eso. Listo. Aquí, esta es la solución. O sea, esta. Quitando eso de la integral, esto no va. O sea, esto no va. Solamente nos queda este segmento. Vamos a ver si me salgo de aquí de la presentación y lo acomodo ahí de rapidez. Pues mal, se acabó. Ya. Entonces acá, esto ya no va. Esto no va. Esto no va, esto está mal. Esto tampoco. Esto tampoco. Quitamos la integral definida entre 0 y x. Porque
Nada, María. Listo. Y aquí coloco el igual. Listo. Entonces ese sería el resultado. Porque resulta que el área de la sección transversal es una constante, no hay que integrarlo, lo único que había que integrar era la carga, que era la que estaba uniformemente distribuida en la superficie. Y pues esta sería la ecuación. Ahora ya quedó bien. Si es que vi algo raro ahí, entonces no. Algo muy quieto. Listo, entonces, de aquí en adelante, pues hay unos ejercicios, está el 2.6. Y después vendrían elementos estáticamente indeterminados, que es un poco más extenso. Después de elementos estáticamente indeterminados, pues habría que hablar de elementos sometidos a torsión, pero por el día de hoy vamos a dejar ahí, porque la torsión es mucho más, es un tema más extenso. Sí, ahí nos vamos a demorar mucho más. Vale, aquí, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Si no, los dejo para que vayan y se pongan a estudiar. No, ninguna. Bueno. Tienen que tener cuidado con esas integrales, ¿no? O sea, yo no puedo integrar dos veces en la misma ecuación. Tengo que definir qué es lo que está variando, la carga, o si está variando el área de la sección transversal, o si están variando ambos. Y pues la solución es con una sola integral. La solución es con una sola integral, no con integrales dobles. Entonces, tienen varios elementos.